Bien, muy buenas tardes a todos y todas. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre algunas adaptaciones fisiológicas que ocurren en la gestación humana para referirme a los principales cambios que pueden ocurrir durante el desarrollo del embarazo en humanos y para mencionar en detalle algunos mecanismos que están involucrados en esta adaptación. Mi nombre es Marcelo González Ortiz, yo soy director del Laboratorio de Investigación Materno-Fetal del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción. Eh, para comenzar, voy a especificar de que en esta presentación yo voy a referirme con particularidad a las adaptaciones que ocurren en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio y a las adaptaciones metabólicas que ocurren en el cuerpo materno y también algunos efectos en el feto. Esto principalmente, ya no me voy a referir a todas las adaptaciones que ocurren en los sistemas maternos, pero sí a estas que son en parte las principales que deben ocurrir durante el desarrollo de la gestación humana para que el desarrollo fetal también se dé de manera adecuada. Bueno, el principal objetivo de todo el proceso gestacional es que el feto se desarrolle adecuadamente y como se muestra en este dibujo, el feto se desarrolla en estrecha relación con el sistema cardiovascular materno principalmente y con los cambios que deben ocurrir a nivel cardíaco en la madre y a nivel vascular también para que el feto logre su desarrollo óptimo hasta el momento del parto. Obviamente para que ocurran estos cambios en la madre, se requiere una serie de adaptaciones que involucran prácticamente todos los órganos maternos, no tan solo el corazón y los vasos sanguíneos, sino también hay adaptaciones muy importantes en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, a nivel renal y también a nivel hepático, ¿ya? El asunto es que cuando estas adaptaciones durante la gestación no ocurren de manera adecuada, podemos tener repercusiones significativas en el sistema materno que pueden llevar a alteraciones graves, como por ejemplo el desarrollo de algunas patologías, como la hipertensión del embarazo o la preeclampsia, que es la condición de mayor severidad, y eso puede derivar obviamente en interrupciones del proceso gestacional, en alteraciones del desarrollo fetal o en patologías maternas, como por ejemplo el desarrollo de cuadro hipertensivo, el desarrollo de diabetes gestacional, con sus consecuencias que pueden ser al mediano, al corto, al mediano o al largo plazo inclusive. Hablando del sistema cardiovascular propiamente tal, ya hay que decir inmediatamente de que hay varios cambios que son importantes que ocurran para que la gestación se dé de manera adecuada, como son el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen sistólico, que es el volumen expulsado de sangre en cada contracción cardíaca, la disminución de la resistencia vascular sistémica, esto guarda relación con una disminución de la contracción o del estado contráctil en general de los vasos sanguíneos que lleva a un aumento al flujo o a la redistribución de flujo con disminución de la resistencia. Y esto finalmente lleva a un aumento del gasto cardíaco. Este es el gran objetivo de las adaptaciones cardiovasculares durante la gestación, que aumente el gasto cardíaco, es decir, que aumente el volumen de sangre que circula por minuto en el sistema materno para lograr suplir las necesidades de sangre del sistema útero-placentario que se está desarrollando, ¿cierto? Y con eso permitir que también el flujo hacia el feto sea el adecuado para que el feto pueda recibir la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes para sostener su desarrollo. Entonces aquí, recordando lo que tiene que ver o la relación que hay entre gasto cardíaco, con presión arterial y resistencia periférica total, podemos ver de que para que aumente el gasto cardíaco es necesario que o aumente la presión o disminuya la resistencia o ambas cosas, ¿ya? El asunto es que para que una gestación se dé de manera adecuada, en condiciones fisiológicas, lo que ocurre con mayor significancia es una disminución de la resistencia para que este gasto cardíaco aumente sin que aumente demasiado la presión o sin que aumente la presión, derechamente, ¿ya? Cuando tenemos alguna alteración patológica durante la gestación, se puede observar de que esta resistencia no disminuye lo suficiente, por lo tanto, para que aumente el gasto cardíaco es necesario que aumente la presión, ¿ya? Y eso es lo que se produce cuando se manifiesta la hipertensión durante el embarazo, ¿ya? En esos casos podemos sospechar
de que en el sistema materno, por alguna condición particular, la resistencia periférica total no ha disminuido lo suficiente, por lo tanto es necesario aumentar la presión para mantener un gasto cardíaco aumentado y de esa manera sostener el desarrollo fetal. Ahora, para que ese gasto cardíaco aumente, también es necesario que aumente la frecuencia cardíaca, es decir, las veces que el corazón late por minuto, y, eh, y el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que se expulsa del corazón luego de cada contracción. Este músculo, ya que el corazón entonces comienza a contraerse más veces por minuto durante el desarrollo del embarazo, y por otro lado expulsa más sangre con cada contracción, lo que hace que se generen modificaciones estructurales también en el músculo cardíaco que permiten que este volumen sistólico aumente, ¿ya? Otro cambio ya que ocurre para que aumente el volumen sistólico es que aumenta la volemia, es decir, el volumen de sangre que circula por el sistema materno, ¿ya? De hecho, de ahí deriva de que exista lo que se llama la anemia fisiológica del embarazo, ya que quiere decir de que disminuye el hematocrito, es decir, el volumen de glóbulos rojos por el volumen total de sangre se hace menor, ¿ya? Pero la cantidad de glóbulos rojos en realidad aumenta. Ya lo que ocurre es que se diluyen en un volumen mayor de sangre, porque también aumenta eh, el agua que se acarrea hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, el objetivo de eso es aumentar la volemia, es decir, aumentar este volumen de sangre que, entre otras cosas, va a repercutir también en generar modificaciones a nivel cardíaco y vascular para aumentar este gasto cardíaco, ¿ya? El gran objetivo, como decía al inicio, de las adaptaciones cardiovasculares durante el embarazo es aumentar este gasto cardíaco para lograr que con eso se permita un desarrollo adecuado del feto, que a medida que se va aumentando el paso del embarazo, va requiriendo cada vez más cantidad de oxígeno y nutrientes para sostener su metabolismo. Entonces, se sabe que los órganos en el sistema cardiovascular se distribuyen en paralelo, por lo tanto, la sangre corre a través de estos vasos sanguíneos de forma paralela, ¿ya? Y eso hace posible que se puedan permitir redistribuciones de flujo cuando es necesario, ¿ya? Hay ciertos flujos que se mantienen constantes, hablando en el sistema en general, ¿ya? Es decir, el flujo cerebral, pulmonar, se mantiene más o menos, y el flujo, perdón, cerebral y cardíaco se mantiene relativamente constante, pero otros flujos pueden variar significativamente en base a las necesidades eh, que requiere el sistema, ¿ya? Y en este caso, ya tenemos que sumar durante la gestación la presencia de la placenta, que está adherida o insertada en el útero, ¿cierto? Entonces se genera acá un sistema circulatorio útero-placentario, ¿ya? Hacia donde se tiene que redistribuir la sangre también para permitir que la gestación ocurra adecuadamente, que el desarrollo del feto ocurra adecuadamente. Entonces también se dan una serie de cambios vasculares en la madre que permiten que, además de aumentar el volumen de sangre que se expulsa desde el corazón, se permita una redistribución de flujo adecuada para orientar mayor cantidad de sangre hacia el útero y permitir que el flujo en la placenta vaya aumentando gradualmente a medida que avanza el embarazo. Acá se muestran las principales adaptaciones que ocurren hemodinámicamente o en el sistema cardiovascular, ya en el sistema materno. Para mencionar las más relevantes, lo que ya les mencionaba, es que aumenta de manera muy significativa el gasto cardíaco, eso es lo fundamental, esta línea roja que aparece ahí, ¿ya? Se ve que aumenta desde el segundo trimestre sobre todo y se mantiene aumentado este gasto cardíaco hasta el final de la gestación. Para que esto ocurra, es necesario que disminuya muy significativamente la resistencia periférica total y como se ve, esta disminución empieza antes de que se produzca el aumento más significativo del gasto cardíaco, es decir, aquí es donde se produce o donde es importante que se produzca una disminución muy relevante de la resistencia periférica total. Y para que esa resistencia disminuya lo suficiente, tienen que darse una serie de cambios adaptativos en la regulación del sistema cardiovascular materno, y para que ocurran esos cambios también adecuadamente se necesita que se produzca un inicio de la gestación de manera adecuada, lo que incluye una placentación adecuada para que también esta resistencia se mantenga disminuida durante todo el curso del embarazo. Ahora, s-
como disminuye esta resistencia periférica total, la presión arterial media no aumenta, sino que incluso disminuye al comienzo de la gestación y al final de la gestación aumenta levemente en comparación al primer y segundo trimestre, pero se mantiene estable en relación a la presión arterial media que tiene la madre al inicio, al final o después del embarazo. Eh, Entre los otros cambios que yo mencioné que son significativos, tenemos el volumen sanguíneo que aumenta, la volemia, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca. Eh, el flujo glomerular renal también está aumentado, ya el sistema renal también empieza a trabajar de mayor manera durante la gestación. Y todos estos cambios ya permiten que efectivamente el gasto cardíaco se mantenga elevado, es decir, el volumen de sangre circulando por el cuerpo materno aumenta significativamente y eso hace posible que el feto reciba la cantidad de oxígeno y nutrientes necesarios. De este gráfico podemos elucubrar de que si no hay una disminución lo suficientemente significativa de la resistencia, eso va a repercutir muy importantemente en el gasto cardíaco. Por lo tanto, para que no disminuya el gasto cardíaco, si es que la resistencia no disminuye lo suficiente, es necesario aumentar la presión, ¿ya? Y ahí hay toda una adaptación del sistema de la regulación a partir del sistema nervioso autónomo materno y también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que participa en la regulación de estos mecanismos para regular la presión si es necesario, y si es necesario generar un aumento en la presión para que el gasto cardíaco también aumente insuficiente, ¿no? De cierta manera y en cierto grado, pensando en la hipertensión que se puede producir durante la gestación, podemos suponer de que de cierta manera la hipertensión gestacional podría ser una respuesta adaptativa del sistema, ¿ya? Ante una eventual disminución insuficiente de la resistencia periférica total, ¿ya? Entonces, las condiciones maternas, ¿ya? En las cuales se produce la gestación, es decir, las condiciones maternas al inicio del proceso gestacional también son relevantes para que todas estas adaptaciones se den correctamente y al mediano y al largo plazo durante el desarrollo de la gestación tengamos un aumento cardíaco sin que eso signifique problema a nivel de la presión arterial. Aquí lo que se muestra son los cambios en la volemia, en el volumen plasmático materno, y ahí como se puede ver acá, ya esta es una recopilación de una serie de estudios que miden básicamente el volumen del plasma materno a lo largo de las 40 semanas de embarazo, y se puede ver cómo aumenta muy significativamente la volemia, ya, durante la gestación hasta el final. Luego la volemia se recupera a valores normales previo a la gestación posterior al parto. Entonces, este es un cambio significativo, aumenta la cantidad de glóbulos rojos, aumenta el volumen de sangre, ¿ya? Y esto tiene un impacto muy importante en el aumento del gasto cardíaco. Ahora, para medir lo que ocurre a nivel endotelial, ¿ya? El endotelio son las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, ¿ya? Y estas células responden activamente a los cambios que se producen en su entorno, y son células que también son capaces de regular el flujo de sangre al regular el tono vascular, ¿ya? El estado de contracción, relajación. Entonces, uno de los parámetros que se puede medir para evaluar la función endotelial y la función vascular es la dilatación mediada por flujo, ¿ya? Que básicamente es colocar acá un sistema sensor tipo Doppler, ¿ya? Para medir los cambios de flujo en el brazo, por ejemplo, puede ser, y se genera aquí la oclusión de los vasos arteriales para generar un fenómeno de isquemia reperfusión, ¿ya? O para generar la hiperemia reactiva, que básicamente es la acumulación de CO2 que finalmente al liberarse el flujo genera un efecto vasodilatador, ya que se puede medir. Y este efecto vasodilatador es dependiente de la actividad del endotelio, ¿ya? Este efecto vasodilatador se produce por liberación de óxido nítrico endotelial, básicamente, ¿ya? El óxido nítrico es el principal vasodilatador endógeno producido por las células endoteliales.
Entonces, mediante un examen como este, ¿ya? Se puede medir la dilatación mediada por flujo y ese parámetro se ha medido en mujeres en gestación y lo que se ha podido ver, ¿ya? Es que al final de la gestación, sobre todo durante el segundo y el tercer trimestre de gestación, se produce un aumento de la dilatación mediada por flujo en comparación con el estado de no embarazo o el inicio de la gestación. Esto quiere decir de que la capacidad del endotelio para inducir vasodilatación también va aumentando a medida que avanza la gestación, ¿ya? Y ese es un factor importante para permitir de que el flujo pueda aumentar o pueda existir redirección de flujo hacia el flujo útero-placentario y para que la resistencia vascular sistémica también se mantenga disminuida durante todo el proceso gestacional, ¿ya? La dilatación mediada por flujo, como les decía, tiene que ver con la actividad endotelial para la producción de óxido nítrico. Por lo tanto, si tenemos más óxido nítrico en el sistema, tenemos mayor vasodilatación, lo que impacta directamente en la disminución de la resistencia vascular sistémica. En una gestación fisiológica, entonces, es decir, sin enfermedades, se puede producir o se produce una adaptación óptima del sistema vascular que involucra un aumento de la vasodilatación dependiente de endotelio. Este aumento es fundamental para permitir la disminución de la resistencia vascular sistémica y así aumentar el gasto cardíaco. La pregunta que siempre se ha hecho es qué mecanismos están involucrados en estas adaptaciones vasculares que permiten el aumento del gasto cardíaco. Y uno de los principales mecanismos estudiados era el que recién les mencionaba relacionado con el óxido nítrico, ¿ya? El óxido nítrico es un gas vasodilatador producido por las células endoteliales de nuestro cuerpo, y este gas ya tiene la capacidad de difundir al músculo liso de los vasos sanguíneos para activar una vía de señalización que está mediada por la enzima guaninato ciclasa soluble, para aumentar los niveles GMP cíclico, aumentar la actividad de proteína quinasa G, y por un mecanismo que depende de la regulación de canales de calcio para la disminución del calcio intracelular, se va a generar la relajación muscular en respuesta a los distintos estímulos que van a inducir este aumento del óxido nítrico. Ahora, ¿cómo aumenta el óxido nítrico? El óxido nítrico puede aumentar por una serie de estímulos que recibe la célula endotelial, dentro de los cuales uno de los más importantes es el estrés inducido por el flujo, el shear stress. La tensión tangencial que produce la sangre al moverse por los vasos sanguíneos genera un cambio mecánico en la membrana plasmática de las células endoteliales, lo cual genera un mecanismo transduccional o una transformación de este estímulo mecánico en una activación de un sistema de transducción de señales que lleva, entre otras cosas, a un aumento en la actividad de proteínas quinasas como proteína quinasa B, AKT, un aumento en la expresión del complejo calcio-calmodulina, una disminución de las especies reactivas derivadas del oxígeno, ¿ya? Y todo eso en conjunto lleva a un aumento en la biodisponibilidad y síntesis, ¿ya?, del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, por su lado, es sintetizado por la enzima óxido nítrico sintasa endotelial, que utiliza arginina, ¿ya?, para producir citrulina y óxido nítrico, que luego queda disponible para ejercer su efecto en el músculo, ¿ya? Es importante señalar que hay una serie de receptores en la membrana plasmática de la célula endotelial que son capaces de responder, ¿ya?, a estímulos químicos o mecánicos, ¿ya?, que ocurren o que tienen que ver con el paso de sangre, ¿ya?, a través de los vasos sanguíneos. Entonces, estos estímulos químicos y mecánicos ya se traducen finalmente en un aumento en la liberación de óxido nítrico, ¿ya? Eh, el shear stress, entonces, uno de los estímulos fisiológicos más importantes para mantener una liberación de oxígeno lo suficiente para regular de forma adecuada el tono vascular y la presión sanguínea, la presión arterial finalmente, ¿ya? Eso ocurre en la placenta, ¿ya? Y lo que se sabe es que durante la gestación, ¿ya?, es importante que, o el mismo aumento en la volemia que se produce durante la gestación, ya puede producir un aumento en la liberación de este óxido nítrico, incluso a nivel útero-placentario, ya para lograr que también a nivel de la placenta
se mantenga una disminución significativa de la resistencia vascular sistémica y de esa manera aportar de manera adecuada a la disminución de la resistencia vascular que permite el aumento del gasto cardíaco sin aumento en la presión. Entonces hay una serie de estímulos ya que hacen posible que la célula endotelial produzca óxido nítrico suficiente. ¿Ya? Ahora, para que aumente la producción de óxido nítrico durante el embarazo es necesario que aumente la expresión de las enzimas que sintetizan el óxido nítrico y en la placenta. Fundamentalmente, estas son las enzimas ENOS e INOS, ¿ya? La sintasa de óxido nítrico endotelial y la inducible. ¿Ya? Y lo que se muestra en este gráfico es una representación ya de lo que pasa con la producción de óxido nítrico, ya, con la expresión general de la sintasa de óxido nítrico y en particular de la ENOS en rojo y de la INOS en verde. Esto es la placenta. ¿Ya? Y lo que se ve que a medida que aumenta o que avanza la gestación, hay un aumento muy importante, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, de la expresión de las sintasas de óxido nítrico endotelial que se mantienen aumentadas hasta el final del proceso gestacional. ¿Ya? Y este aumento de las óxido nítrico sintasas en la placenta genera un aumento muy importante de la liberación de óxido nítrico ya para mantener una disminución de la resistencia vascular placentaria adecuada y de esa manera mantener un aumento del flujo útero-placentario que va a sostener el desarrollo del feto. Así también se ha podido determinar que al medir por algunos métodos absorciométricos o químicos, los niveles de óxido nítrico en el plasma de las mujeres en gestación se ha podido determinar que efectivamente el óxido nítrico aumenta en la sangre, ¿ya? En la mujer gestante al primer trimestre y se mantiene aumentado en el segundo y el tercer trimestre del embarazo. ¿Ya? Entonces, se ha podido determinar que hay un aumento muy significativo de la liberación de óxido nítrico y la placenta juega un rol importante en eso. ¿Ya? Libera una gran cantidad de óxido nítrico, tanto para permitir señalización hacia el feto como para liberar óxido nítrico hacia la circulación materna y de esa manera aportar a la regulación de la resistencia vascular. Esta es una imagen ya que tomamos en nuestro laboratorio a partir de una muestra de placenta donde se puede ver acá un vaso de la placa coriónica, ¿ya? Y en una zona próxima a la inserción del cordón umbilical, y acá se usa una molécula fluorescente que emite fluorescencia en verde cuando está en presencia del óxido nítrico. Y lo que se puede ver acá es que esta fluorescencia verde se ve muy marcada en la pared del vaso sanguíneo, también los glóbulos rojos emiten una fluorescencia importante. Y si vemos el detalle ahí, hay una fluorescencia ya que se puede apreciar en la túnica íntima, que es el endotelio, y también a nivel muscular. Lo que más se destaca acá es que cuando uno incuba esta muestra de placenta con un inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, que es el NAMI, se ve una disminución de la fluorescencia en la pared del vaso y sobre todo se ve una contracción muy importante ahí, este vaso que estaba aquí muy vasodilatado, se puede ver que se cierra casi completamente cuando se incuba el vaso con este inhibidor de la sintasa de óxido nítrico, ¿ya? Esto quiere decir de que las placentas responden, ¿ya? Generan óxido nítrico y responden a moléculas que inhiben la producción de óxido nítrico generando contracción, ¿ya? Incluso cuando están fuera del útero, como en este caso, ya que el experimento se hace con la placenta que se obtiene posterior al parto y al alumbramiento. Entonces las placentas producen óxido nítrico de manera importante. ¿Ya? Ahora, hay que también destacar de que el sistema nervioso central materno también participa en la regulación de la adaptación cardiovascular durante la gestación. Hay una relación ahí, sistema nervioso, corazón o sistema cardiovascular en la madre muy importante. Y lo que se muestra acá, ya, viéndolo secuencialmente, es una serie de mecanismos que están involucrados para hacer que se regule de manera adecuada el sistema cardiovascular durante el embarazo, ¿ya? Partiendo acá desde que se comienza a producir el proceso gestacional, tenemos que se empiezan a liberar distintos factores hormonales, ya hay cambios también incluso mecánicos que se comienzan a producir ya para que se produzca la adaptación del sistema circulatorio materno, ¿ya?
Y tenemos adaptaciones, como ya les mencionaba, uteroplacentarias que llevan a la disminución de la resistencia periférica total en la madre. Eso genera una disminución de la presión arterial que se ve durante las primeras semanas de la gestación. Y eso gatilla también una respuesta de los varoreceptores a nivel del sistema nervioso materno. Estos varoreceptores son neuronas, ya que sensan los cambios que se producen en la presión arterial en el seno aórtico y en el seno carotídeo, ¿ya? Y estos vasoreceptores, cuando detectan esta disminución de la presión arterial materna, generan una señal de activación al sistema simpático que va a generar, por un lado, un aumento de la frecuencia cardíaca, ya eso permite explicar el aumento de la frecuencia que se da durante el embarazo. Por otro lado, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que permite el aumento en la volemia, ¿ya? También va a generar este sistema, la angiotensina liberada también genera un aumento en el volumen sistólico y aporta también al aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y por otro lado, hay una activación de también el sistema nervioso periférico, ya para aumentar la vasoconstricción en algunos órganos, ¿ya? Y permitir la redistribución del flujo. Entonces, en conjunto, ya los cambios útero-placentarios que involucran las señales que vienen de la placenta, el sistema varoreceptor, la activación del simpático, ya, eso lleva a una activación también del sistema renina angiotensina-aldosterona, y el conjunto de todo eso permite explicar cómo es que se produce la disminución de la resistencia vascular sistémica, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen sistólico, ya que son los cambios principales que se tienen que dar o fundamentales para que el gasto cardíaco aumente durante la gestación, ¿ya? Y se permita un desarrollo adecuado del feto.